El castillo del dragón. Directo hasta el inframundo. Hola a todos, yo me llamo. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula El trato. Jack 335 nos contará. Jack 335 cuéntanos. Gracias, Edgar. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato se titula El trato. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos la compartió uno de nuestros suscriptores del canal. Este relato él la tituló El trato. Este relato voy a contarla como si yo fuera él para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles y aconsejarles que cada vez que vean uno o más de uno de los videos del canal, nos escuchen acostados, con los ojos cerrados, con audífonos de la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y también para que vivan la experiencia de estar en el momento y en el lugar. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Antonio. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. Recuerdo que salvé la vida de mi hermana cuando en ese entonces éramos adolescentes. Recuerdo que yo tenía 16 años y ella estaba a punto de dar a luz cuando llegó aquel fatídico día. Recuerdo que en ese entonces nuestros padres estaban de vacaciones y cuando fui a verla después de mi habitual entrenamiento, y digo habitual entrenamiento porque como estoy jugando en un equipo de fútbol, por el momento no puedo decir cuál equipo es. Cuando fui a buscarla la encontré inconsciente. La encontré en el suelo con un charco de sangre. Y eso sí, vi que mi hermana tenía una herida muy grave y muy grande en el cuello. Después de eso lo que hice fue tomar la decisión de recurrir a fuerzas naturales, sobrenaturales, en vez de llamar al 911. Y eso sí, después lo que hice fue revisar a mi hermana, pero cuando me di cuenta de que ya no tenía pulso, pues yo pensé, pues no había nada que un médico pudiera haber hecho para ayudar a mi hermana en ese momento. Que por cierto, los rituales de resurrección, mismos que yo he llegado a ver tanto en internet como en algunos libros, me di cuenta que son increíblemente difíciles de dominar, pero eso sí, con solo un puñado de éxitos documentados a lo largo de la historia de la humanidad. Así que lo que hice fue decidí invocar a una antigua deidad para que me ayudara. Recuerdo que esta entidad etérea, por cierto, puso su pálida mano sobre Sara, mi hermana, y justamente él mismo me dijo que había muerto por una hemorragia tras recibir la herida que tenía en el cuello. Que por cierto también mi hermana me había llamado una y otra vez desesperadamente, pero eso sí, tristemente yo no pude responder por culpa de mis entrenamientos. Y la mera verdad, el sentimiento de culpa que sentí fue inigualable y a la vez muy pesado. Después de eso lo que hice fue suplicarle a la figura mística que la trajera de regreso. Y eso sí, costase a lo que costase, mejor dicho, cueste lo que cueste. Y eso sí, esta antigua deidad y yo acordamos que me devolvería a mi hermana y a mi sobrino, porque la verdad, pues yo pensé y sentí que era un niño. Y eso sí, si yo le prometía entregarle 20 almas inocentes antes de cumplir 35 años, así que lo que hice fue aceptar. Y eso sí, esta deidad me advirtió que si fallaba mi hermana y mi sobrino,
caerían muertos al filo de la medianoche. Y eso sí, el día que yo cumpliera los 35 años. En ese entonces, la deidad se desvaneció, y en eso sí, cuestión de segundos, vi que el rostro de Sara sí estaba recuperando su color. Y la mera verdad, después empecé a sentir que su pulso volvió a la normalidad, y pues, la sangre que estaba del suelo se evaporaba en el aire. Minutos después, lo que hice fue ayudarla a levantarse. Y después le dije que eso sí, entre comillas, había sufrido un desmayo. Pero eso sí, ella me contó lo siguiente. No me desmayé, hermano. Y le dije, cuéntame qué pasó, porque yo te vi aquí tirada. Y ella me dijo, Lo que pasa es que mi ex vino para acá, y como supo que estaba embarazada de mi difunto novio, vino y me acuchilló en el cuello. porque a decir verdad, yo le dije lo que le dije porque no quería que se traumatizara, y sobre todo, de arriesgarme a que alguien se enterara de que ciertas cosas terribles había pasado, y sobre todo, mismas que yo había accedido a hacer. Y justamente me contó también lo siguiente. Que por cierto, él me dijo que si yo no era de él, que nadie iba a ser, y por eso me acuchilló en el cuello. Y a decir verdad, eso sí, yo le prometí a esta deidad que iba a hacer almas inocentes. Pero eso sí, va a ser sincero, la primera alma que iba a entregarle era un alma de un culpable. ¿Y por qué de un culpable? Porque esa alma que iba a recibir era el alma del ex de mi hermano. Y lo que hice fue primero llevar a mi hermana a casa, la acosté. Que por cierto, voy a contarles. Mi pequeña sobrina nació muy bien, nació sana y salva. Y eso sí, nació muy linda. Era igual a mi cuñado, mejor dicho, idéntica a mi cuñado. Que en paz descanse. Y se preguntarán, ¿qué le habrá pasado a mi cuñado? Le pasó lo siguiente. Él iba en su camioneta normalmente a su trabajo, pero misteriosamente llegó otra unidad e hizo que se volcara, y tristemente mi cuñado perdió la vida. Y a decir verdad, siento y presiento que quien mató a mi cuñado fue el ex de mi hermana. Y eso sí, recuerdo que mi sobrina nació sana, eso sí, 2 semanas después de aquella terrible experiencia que habíamos pasado. Y eso sí, yo juré llevarme el secreto a la tumba. Ya han pasado 8 años, y ahora que tengo 20 y tantos años, estoy a punto de pensar y empezar la residencia, mejor dicho, estaba a punto de iniciar la cacería de esas 20 almas inocentes. Aunque eso sí, también aprovecho para contarles lo que le hice ex cuñado. Lo que hice fue lo siguiente: esperé a que él saliera, y eso sí, él como siempre poniéndose ebrio, mejor dicho, bebiendo a más no poder. Después lo que hice fue sacar un cuchillo, mejor dicho, una navaja, y lo que hice fue hacerle lo mismo que él le hizo a mi hermano. Lo que hice fue directamente en el cuello, y
Molesto le dije, intentaste matar a mi hermano. Bendito Dios, está salvo. Pero quien no va a estar con vida vas a ser tú. Como él está cerca. En ese entonces vi cómo estaba asando este sujeto, porque para mí no es ni hombre ni humano, la verdad. Y justamente él pues me decía que la ayudara, pero como también le atravesé la tráquea, no podía hablar. Momentos después, él falleció. Y le dije, ahora sí, vas a estar en el infierno. Nos veremos allá. Y eso sí, después de que pasó lo que pasó, ahora que tengo 20 tantos años, la mera verdad, nadie sabrá nunca lo que realmente me impulsó a convertirme en pediatra. Y eso sí, trabajar en una UCI, que es la única opción que tengo para meter mano a 20 almas inocentes, sin arriesgarme de ir a la KL por el resto de mi vida. Y la mera verdad, para ser sincero, sé que ellos no tienen la culpa de lo que hice, que fue hacerle cierto trato a esta deuda. Y sé a dónde voy a ir el día que yo muera. Y eso sí, la mera verdad, no me voy a arrepentir por lo que hice. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Nuestros amantes, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en este primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.